En Juan 15 dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pues aquí en el terreno que nosotros tenemos varios árboles y pues no es mi oficio predilecto, pero tuvimos que podar varios árboles. Tenemos 3 vides y mi esposa se cuida de las vides, pero claro, hay árboles más grandes, entonces tengo que ayudar yo. Y hemos hecho la poda en las últimas semanas y finalmente la semana pasada pedimos permiso en el ayuntamiento y hicimos la quema de una cantidad de ramas secas, hojas. Y ahí fue el primer momento en el que el Señor me tocó en cuanto a este tema. La poda y la quema. Para nosotros es claro que Juan 15 habla el Señor habla a creyentes. Y, sin embargo, menciona a personas, digamos, dudosas. Vamos a ocuparnos primero de las verdaderas, digamos así. Los pámpanos o las ramas que dan fruto. El Señor Jesús dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, yo soy el tronco, y mi Padre es el labrador. Y el labrador hace la poda y hace la quema. ¿Y qué hace el Padre? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y eso se hace en la poda, no solo en la vid, sino en todos los otros árboles. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces hay ciertos pámpanos que muestran vida, que tienen vida, y entonces dan fruto, llegado los meses en los que se da fruto, primero flor y luego fruto. Entonces, luego cuando ya se recoge el fruto, viene la hora de la poda. Y entonces se quitan de las ramas que han dado fruto, se quita lo que está seco, lo que ya no sirve, se limpia, se queda lo básico, solamente las ramas fructíferas. Si uno ve al podar que hay una rama que está muerta, la savia de la planta central no ha llegado allá, y entonces está seca, no dio fruto tampoco, entonces esa hay que cortarla, porque si hay un pedacito de esa rama,
coge savia, pero la desperdicia, no le sirve para nada. Entonces, según dicen los podadores expertos, hay que cortarlas para que la savia se distribuya en las ramas fructíferas. Entonces, por eso el árbol tiene que ser podado. Y el padre, el labrador, también tiene que podar a los creyentes, sobre todo a los que dan fruto. El árbol, en lo que nosotros sabemos, no tiene sistema nervioso, entonces no conoce el dolor. Una vid no conoce el dolor, un manzano no conoce el dolor, una higuera no conoce el dolor. Pero si conociera el dolor, si tuviera un sistema nervioso que le permitiera sentir lo que le hace el podador, supongo que habrían muchos gritos de cada árbol, porque es un proceso doloroso. Y lo que yo he visto, y a mí me aterraba de la poda, era que uno veía a los podadores expertos que le quitaban al árbol cantidades de ramas. Y uno decía, ese árbol se va a morir. Yo no le veo esperanza a ese árbol. Pero no, ellos saben lo que hacen y, claro, no quitan todo, dejan las ramas fructíferas y luego en la primavera empieza a echar hojas y flores y otra vez da fruto. Pero el fruto es mejor que la temporada pasada, o bueno, o a lo menos igual de bueno. Pero yo he visto por experiencia la mejora del fruto con la poda. Entonces la poda es importante. Y como en Juan 15 vemos un proceso de crecimiento en el fruto, en el creyente que permanece en el Señor Jesús, pues la poda del creyente también es necesaria. Aunque duela, a nosotros sí nos duele. Nos duele físicamente, a veces hay una enfermedad o a veces hay un malestar o en fin, pero a veces nos duele en el alma. El Señor permite aflicción en nuestra alma por situaciones que pasan. En realidad es el Padre que está podándome. No es que a Él no le duela hacerlo. Yo creo que Él sabe el dolor que yo siento cuando Él permite una circunstancia dura en mi vida que me está molestando en mi fruto para Él. Y entonces Él lo corta o usa a un hermano para cortarme eso, o una reunión, o un versículo, o un himno. Y a veces es una cosa y después otra, seguidas o más, como Job. Qué podada tan tremenda. Pero la hace el Padre, que ama a sus hijos. El Padre del que hemos leído en Romanos 5, que dio a su Hijo. El Padre que amó a este mundo y le dio a su Hijo. Él es el que a los hijos los coge aparte y los poda para que lleven más fruto. Entonces, cuando uno ve a un hermano ya de edad, pero experimentado en el Señor, que ha vivido con Él, que ha aprendido de Él, de esos hermanos que irradian la presencia del Señor, uno ve que ha sido podado muchas veces. Y nos pueden contar en sus experiencias muchos momentos duros, pero duros.
algunos que los llevaron al borde de la desesperación. Pero el Señor les dio la fuerza, soportaron la prueba y después dieron más fruto. Y yo creo que el Padre desea eso de cada creyente. El Padre desea que cada creyente se vuelva como el Señor Jesús. Y para eso es mucho lo que tiene que quitarle. Cuando una persona llega al Señor, reconoce sus pecados, reconoce su perdición, reconoce que lo que merece por lo que ha hecho en su vida es el infierno y clama al Señor por salvación, el Señor lo salva al momento. Si ha sido una cosa sincera, un encuentro sincero, el Señor lo salva al momento. Pero entonces solo empieza un camino de transformación, de ser yo, como era, a llegar a ser como el Señor Jesús. Y los que llevamos un tiempo en el Señor sabemos que lo poco que se pueda ver del Señor Jesús en nuestras vidas actualmente se debe a varias podadas que hemos recibido de la mano del Padre amoroso. Y todavía nos falta. Nos faltan muchas podadas. Y quizás la última, la más radical, será cuando pasemos a la presencia del Señor y entonces sea probado todo lo que hicimos y lo que no resiste no resiste el fuego sea quitado, queda solo lo que resiste el fuego. Ahí quizás es el momento ya en el que llegamos a ser como el Señor Jesús. Y Él podrá presentarse, la iglesia, que es el conjunto de creyentes, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Pero hasta que llega ese momento, hay muchas podadas necesarias. Cuando un árbol no se poda, el árbol crece por donde quiere, no tiene límites. Entonces desperdicia toda la savia que tiene, desperdicia los nutrientes que toma del suelo y los frutos no son buenos. Entonces todo eso que queremos, pero que impide que tengamos fruto para el Señor, eso tiene que ser podado. Y esa poda la hace el Padre, con un objetivo bueno, que llevemos más fruto. Y el Señor dice más adelante en Juan 15 que el Padre es glorificado en que llevemos fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces este proceso es necesario. Pues el Señor todavía nos da otra reunión más en las que podemos decir con mucho gozo que si alguno de los que está entre nosotros no ha ido al Señor Jesús, está todavía en sus pecados, todavía no pertenece al Señor, no ha sido limpiado de sus pecados. El Señor Jesús le amó y se entregó por él en la cruz,
pero no ha aceptado eso, sino que aún está en sus pecados, es una nueva oportunidad para decirle, el Señor aún lo espera. Hay un momento que vendrá en el que ya no va a escuchar usted esto. Los creyentes nos iremos y ya no escuchará usted este tipo de invitaciones. Pero hoy todavía el Señor le llama a que lo busque, a que acepte su amor en la cruz por usted cargando sus pecados y que usted se arrepienta, tenga el deseo de cambio y le entregue su vida al Señor. Entonces usted recibe la salvación. Me gustaría leer un momento en Romanos 10. En Romanos 10, 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es curiosa este versículo. Este versículo 9 es muy interesante. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Nadie, dice en 1 Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo, que es Dios mismo, trae convicción al corazón, uno puede primero reconocer que es pecador, segundo, que merece la condenación, tercero, que el Señor Jesús en la cruz cargó mis pecados y derramó su sangre para limpiar mis pecados. Es decir, Él es Salvador. Pero aquí no habla de eso. Aunque es verdad todo eso, aquí dice algo más. Confesar que Jesús es el Señor. ¿Y qué es ser Señor? Señor es dueño, es amo, es gobernante de mi vida. Entonces, cuando leemos en Hechos 16:31 que hay una persona que está al borde de la muerte y le dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero notemos la expresión que usa Pablo. Cree en Él, Señor Jesús Cristo. Completo. Él es Señor. Él espera la entrega de la vida. Él espera que yo deje de andar en mis caminos y me disponga a hacer tu voluntad y me someta a su señorío. Eso es Señor. Tengo que creer también que Él es Jesús. Jesús significa Salvador. Es el que me puede ayudar, el que me puede salvar, el que me puede librar de mi condenación. Señor Jesús. Y Cristo. Cristo es el Rey.
es su nombre como Rey, como Mesías, como ungido de Dios y como el que juzgará este mundo. Entonces, creer en el Señor Jesucristo es creer las tres cosas. El Señor nos amó, como leímos en Romanos 5, dio su vida por nosotros. Eso es Jesús, Salvador. Pero Él también es Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cada uno de nosotros tendrá que doblar su rodilla y confesar que Él es el Señor. O lo hace ahora voluntariamente y le rinde la vida a Él, o lo hará después cuando Él juzgue. Tendrá que reconocer que Él manda y que Él es el juez que Dios designó. Entonces, de todas maneras, es Señor. Pero en este tiempo, yo lo puedo hacer voluntariamente. Y en ese caso, de reconocer su señorío y su salvación, entonces soy salvo. Pero también hay un elemento que no hablamos mucho de eso, pero que también es verdadero, y es que Él es el juez, el Cristo, el Rey de todo, que juzgará en su momento a todas las naciones y que traerá toda obra a juicio. Entonces, creer en el Señor Jesucristo es creer las tres cosas. Y tal vez hemos fallado al predicar las tres cosas. Y nos hemos centrado mucho en Jesús, Salvador. Y quizás por eso es que en Juan 15 se tiene que hablar de los pámpanos que son cortados y quemados. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que alguna vez confesaron al Señor Jesús y hasta algunos con lágrimas lo recibieron. Conocí a una persona una vez que cuando predicaba hacía llorar a los que escuchaban, pero luego en realidad nunca mostró frutos de verdadero arrepentimiento. El Señor sabe, y eso es lo delicado de este tema. Hay personas que han hecho una profesión sincera de fe en el Señor Jesús y se han apartado. La Biblia habla de creyentes carnales. Y entonces los hay. En la Biblia tenemos el caso de Demas, que fue muy activo, un buen compañero de Pablo en su ministerio, y después se fue amando al mundo. Creemos que Demas fue creyente y la vida del Señor está en él, pero poco a poco se fue descuidando y se deslizó hacia el mundo y dejó al Señor. Pero también hay personas que hicieron profesión de fe, que hicieron la oración, como solemos decir a veces, haga esta oración para recibir a Cristo. Entonces la persona la hace y piensa que la hizo, pero no fue real. Entonces esta persona piensa que es salva, pero no lo es. Y la estocada que recibí anoche del hermano Julio Mosquera de Pereira, en Pereira, fue
el caso de Judas. ¿Cómo se puede estar 3 años al lado de la fuente del mismo Señor Jesucristo? No de un predicador, sino Dios mismo hablando. Cada palabra que salía de su boca era importante y tenía un objetivo y tenía una enseñanza y es vida. ¿Cómo se puede ver milagro tras milagro? ¿Cómo se puede ver personas que estaban atormentadas por Satanás? Como María Magdalena, como el endemoniado de Gadara, como los leprosos que fueron limpiados, como los ciegos que recibieron la vista, y todo eso lo vio Judas. ¿Cómo se puede recibir del Señor la bolsa que usaban para, bueno, seguramente había donativos que les daban, no sé, pero en todo caso la bolsa de los apóstoles la tenía Judas, como un voto más del Señor de confianza, de quiero confiar en ti, me gustaría que cambiaras esa actitud y que dejaras la codicia, me buscaras a mí, te convirtieras y manejaras el dinero como yo quiero. 3 años en esas, probablemente. En todo caso, cuando 6 días antes de que el Señor Jesús muriera, María le ungió, Judas calculó que ese perfume podía haberse vendido muy caro y ese dinero iba a la bolsa. Entonces él, hombre, de ahí podía sacar algo. O sea, todavía estaba pensando en cómo enriquecerse, aún siguiendo al Señor. ¿Cómo se puede pasar por todas esas experiencias y no ser salvo? ¿Cómo se puede, en varias ocasiones vemos al Señor dándole como las últimas oportunidades a Él para que se arrepintiera? Especialmente eso es notable en Juan 13. ¿Cómo podía Él, cómo pudo Él recibir todas esas invitaciones, más todo lo que vio, más todo lo que escuchó, y perderse? Yo a veces me he preguntado por qué el Señor nos dejó la historia de Judas en la Escritura, pero es muy conocida. Y yo creo que una de las razones es para advertirnos que es posible andar con los creyentes, que es posible ver sus milagros, ver sus acciones en la vida de personas hoy día, que es posible ver profecías cumpliéndose, que es posible ver la realidad de la palabra de Dios y aún así no creer de corazón en el Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, versículo 3,
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es llamar a Jesús Señor? Vamos a ver. Llamar a Jesús Señor, no encuentro, sí, está en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ojo, viene el caso de Judas. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es el caso de Judas. Yo creo que él, junto con los otros, hicieron milagros en el nombre del Señor, como uno de los 12 apóstoles. Y también le dijo, Señor, pero no en el sentido verdadero, que dice el versículo 21. Llamarlo a él Señor verdaderamente como Dios quiere, es hacer su voluntad, rendir su voluntad a la de él. Y en ese sentido nunca vemos a Judas decirle al Señor o llamar al Señor Señor, ni rendirle la vida, aunque estuvo supremamente cerca. Yo creo que si hay una condenación que le dolerá al Señor, será esa. La de una persona que estuvo tan cerca del Salvador, de la cruz. ¿O no? Tal vez de la cruz no llegó a verla, porque él vendió al Señor y fue y se ahorcó. Quizás no lo vio en la cruz, pero sí le escuchó anunciar su muerte. Le escuchó hablar del pecado, le escuchó hablar del futuro, de la salvación y del reino futuro, del juicio. Y no se convirtió, no hizo al Señor Jesús su Señor. Hace unos días escuché a un hermano hablar acerca de Simón el Mago. Simón el Mago está en Hechos 8. Vamos a mirarlo un momento. Versículo 9. Hechos 8, 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Esta es otra porción difícil. Uno de los casos de Juan 15 es las ramas que no tienen vida y que son cortadas y finalmente son llevadas a ser quemadas, junto con lo que no sirve de las buenas ramas. Y el caso de Simón es difícil, porque la Biblia dice que creyó y que se hizo bautizar. Si creyó significa que recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no lo sabemos. Pero era un mago y quiso tener el poder de dar el Espíritu Santo a quien él quería, como hicieron Pedro y Juan, a quienes el Señor había señalado para ese oficio, en este caso específico. Con dinero quiso comprar los dones de Dios. Entonces Pedro, un hermano con discernimiento de espíritus, ve de qué fuente viene esto y le dice: arrepiéntete y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón le dice a Pedro: rueguen por favor por mí, para que esto no me pase. Pero no leemos que Pedro lo haya hecho. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí me enteré hace 2 semanas escuchando al hermano que hablaba de esta porción es que los creyentes de los primeros siglos que escribieron sus experiencias hablan de Simón el Mago, que fue una persona que revolvió lo que sabía de magia con la fe cristiana.
y entonces se hizo hereje. Y me pregunto si uno de los maestros de los que el hermano Josué nos ha advertido en Primera de Juan 2 y en otras porciones lo ha hecho, personas que desvían a los creyentes, uno de los primeros debe ser Simón el Mago, revolviendo ocultismo de mala fuente, de fuente satánica, con la fe en el Señor. Entonces la cosa es seria. Una persona que no es creyente, pero que conoce mucho, como le pasó a Judas, si él toma todo eso que conoce del Señor y de la palabra y lo pone al lado de cosas oscuras de fuente satánica, puede hacer un revuelto horrible. Y como es parecido a la verdad, puede desviar a muchos. En estos días he escuchado de una secta que viene de China que tiene más o menos un comportamiento parecido. Cosas orientales con cosas de la palabra. Cómo tenemos que estudiar la Escritura, enterarnos bien de lo que ella dice para que rápidamente detectemos cuando hay una cosa que no viene de Dios. Pero volvamos a Simón el Mago y a Judas. Casos de personas muy cerca del Señor, muy cerca del conocimiento del Señor, y que sin embargo de Judas sabemos seguro se perdió, se condenó. De Simón, pues tal vez no lo podemos decir autorizados por la Escritura tajantemente que no era un creyente, pero podía ser que no era creyente, aunque se bautizó y aunque hizo profesión de fe y que realmente no era creyente. Hermanos, hay más lugares en la Escritura que habla de personas que profesan creer en el Señor Jesús y no son creyentes. Cuando yo leí por primera vez Hebreos, eso me molestó mucho en mi lectura. Había 3 o 4 secciones en Hebreos que son muy duras y que hablan de personas que estuvieron muy cerca. Y yo creo que en Hebreos 12, en Hebreos 10, habla de hijos de creyentes que no son creyentes. Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es tal vez las personas que han estado más cerca de ser salvas, porque han sido santificadas. Dice el versículo 29. Ese es el caso de los hijos de creyentes, que son por su padre creyente o su madre creyente, es santificado. Es como puesto aparte en una categoría especial, digamos. No quiere decir que son salvos. Tienen que hacer una decisión personal ellos por el Señor Jesús. Pero sí están puestos en un terreno especial. Entonces son santificados. Pero si rechazan, estuvieron muy cerca, pero se condenarán. Y hermanos, así como esta porción hay otras más en la Escritura, entonces yo veo que es un tema importante. Aunque sea tan difícil de tratar y hay que tratarlo con mucho cuidado, es un tema que le preocupa al Señor. Y tal vez tenemos que pensar qué hacemos a la hora de aplicar todo esto. En primer lugar, 1 Corintios 13:5. Perdón, 2 Corintios 13:5, disculpen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esa es la primera cosa. Yo el primero tengo que examinarme si estoy en la fe del Señor Jesús. Cuando tengo el Espíritu Santo en mí, el Espíritu me da testimonio a mí de que soy hijo de Dios. Tal vez tengo luchas, tal vez muchas veces, como ha dicho nuestro hermano Josué, hay veces que caemos en pecado, pero no es una práctica, es una equivocación, digamos, un producto de nuestra debilidad, pero el corazón nos llama a volver al Señor. Nos duele el pecado. Pero ese es esto que dice este versículo es importante y está en la Escritura. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es una cosa personal. Cada uno tiene que ver cómo está en el Señor, respecto al Señor Jesús. Y qué siente su corazón cuando piensa en el Señor Jesús como su Salvador y su Señor. ¿Realmente le he rendido mi voluntad a Él?
o me parece solo que Él es un buen Salvador, que me puede librar de la condenación eterna, pero no alguien que merece que yo le entregue mi vida. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. No solo creer en Jesús, el Salvador, sino creer en el Señor Jesucristo. Esa es una cosa que todos nosotros tenemos que preguntarnos. Y hacemos bien en que de vez en cuando alguien nos pregunte, oye, pero ¿tú sí realmente has nacido de nuevo? Y yo recuerdo que hay varias personas que me lo han preguntado y me ha dolido. Pero reconozco que es bueno de vez en cuando hacerme ese examen. En segundo lugar, si soy creyente, hay una cosa que es muy importante que hagamos. Cuando hemos pecado, aprendimos este versículo en Primera de Juan 1, que nuestro hermano Josué nos ha recordado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, cuando confesamos un pecado que hemos hecho, muy importante, hermanos, nosotros los creyentes, es ir con ese pecado en pensamiento a la cruz. No pensar que es cualquier cosa. Mentí. Me quedé con algo que no es mío, pero no. Ir a la cruz. Ese pecado que yo acabo de cometer es perdonado por Dios, pero por la cruz costó la vida del Señor Jesús. No es cualquier cosa. Y si a mí no me duele lo que he hecho, vuelvo a hacerlo. Si no voy a la cruz, pues sí, confieso rápidamente y ya, no me duele. Y empiezo a alejarme del Señor Jesús. Y si aparte de un pecado ocurre otro y otro y otro y otro, podemos llegar muy lejos, siendo creyentes. El que recibe al Señor Jesús tiene vida eterna y no la pierde, porque si no, no sería eterna. Pero puede descuidarse y acabar muy lejos como Demas. Hermanos, este punto sí que es muy importante. Cuando usted confiese su pecado, vaya a la cruz y recuerde lo que le costó al Señor Jesús, que Dios lo pueda perdonar a usted. Llore. Duélase. Ese dolor lo necesita. Para la siguiente vez que se vea tentado a caer en lo mismo, pensárselo más. Y pida ayuda al Señor para no caer más en eso, para no practicarlo. Estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Y tan grave es mi pecado, aún como creyente, que necesito un abogado. Y ustedes saben cuánto cuesta un abogado, ¿cierto?
El Señor Jesús hace ese servicio gratis, pero no por eso no es menos serio su trabajo como abogado. Ese es un punto que me parece importante. Un segundo punto es la cena del Señor. En la cena del Señor yo vuelvo a ver mis pecados, vuelvo a ver mi condición, vuelvo a ver mi pecado, mi miseria, vuelvo a ver de dónde fui arrancado y vuelvo a ver a quién me libró. Y si hacemos esto semanalmente, la semana que empieza con la cena del Señor, ese recuerdo está vivo y reciente en mí y me ayuda a pensar en el precio que el Señor Jesús pagó por mí. Yo no sé si será por eso que la cena del Señor es una cosa atacada en la iglesia cristiana de hoy y muchos no lo hacen o lo hacen de cualquier manera. Pero a mí me parece fundamental en la vida del creyente esta celebración, constantemente acordarse de su miseria y del gran Salvador. Hermanos, esto es muy importante y no solo que nos lo estén recordando, sino cada uno de nosotros, los creyentes, buscarlo. Si no pude asistir por cualquier razón un domingo y no pude recibir algo sobre esto, pues yo lo leo en la Escritura. Lea la historia de la pasión y muerte del Señor Jesús. Pero recuérdelo con frecuencia y voltee a mirar a los cielos donde está el Señor Jesús sentado a la diestra de Dios, pero con las marcas de la cruz. Hoy, hermanos, esto nos haría tanto bien y nos guarda cerca de Él y nos guarda cerca de su palabra. En tercer lugar, otra enseñanza es intercedamos por los que vemos que son como de los creyentes dudosos, como Simón el Mago, que no sabemos si sí ni no, o de aquellos que sabemos que son Judas. El Señor quiere que intercedamos por ellos. En Judas, la última epístola del Nuevo Testamento, la que está justo antes de Apocalipsis, dice en el versículo 20, con esto termino, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Los creyentes edifiquémonos en nuestra fe. A los que dudan, busquemos con la ayuda del Señor convencerlos. Y a otros, aunque están en un estado muy deplorable, salvarlos. No que nosotros podamos salvar a nadie, pero sabemos quién es el Salvador y podemos hablar de ese Salvador a esas personas e interceder ante el trono de la gracia por ellos. Porque si una persona piensa que es salva porque hizo una oración, pero no de corazón, y muere en esa condición, va al infierno. Porque por otro lado, si hay una persona que es creyente, pero como Demas se ha descuidado, se ha alejado del Señor y se ha ido al mundo, todo el tiempo que está alejado del Señor ha perdido su vida. Y también porque mirando esos ejemplos malos, nosotros podemos tomar lección y guardarnos cerca del Señor. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, nos guarde y nos use para salvar a otros.